Buenas, sigamos entonces, ¿no? Este es el laboratorio de perspectiva y ya estamos en una fase en donde el tratamiento lineal, en donde hacemos las estructuras para que se sienta el espacio tridimensional y los cuerpos proyectados, da paso a un tipo de perspectiva en donde los valores tonales y las texturas nos van a dar esa misma información que nosotros ya detectamos en los contornos y esas sensaciones de la forma, como las partes de adelante justamente hacen para que nuestro cerebro las detecte justamente, ¿no?, en esa posición por delante. Entonces es un tratamiento, como se dice, algo más pictórico, ¿no? Es algo más superficial, no deja de tener mucho valor, ¿no? Cuando yo estudiaba en Bellas Artes, bueno, había esa especie de dialéctica, ¿no?, con los escultores. O sea, ¿quién era el que verdaderamente entendía el dibujo y la forma? ¿Los escultores o los pintores? ¿No? Los compañeros de la promoción, de las aulas, de los talleres, porque el curso de dibujo se llevaba conjuntamente, ¿no?, entre los de pintura y escultura, también había grabado y también había docencia. Pues todos llevábamos el curso de dibujo en los primeros años, pero ya todos teníamos una idea de cuál es la especialidad, es decir, el tipo de arte a que íbamos a la escuela, ¿no? Algunos íbamos a pintura, la mayoría iba a pintura, ¿no? Pintura siempre es como la especialidad más popular. Y unos otros iban para escultura. Entonces los escultores haciendo sus líneas algo más fuertes y el tratamiento tridimensional, pero como les digo, estructural, suelen sentir que ellos son los que verdaderamente dibujan, ¿no? Y nosotros los pintores que estamos pensando en el color, en la superficialidad de los cuerpos, pues no tanto, ¿no? Hay esa idea muchas veces, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es aquí la parte técnica, no? Un poco de charla y nutrición técnica. Estos elementos que están acá puestos al centro, ¿no?, veamos nuestro elemento, tenemos que hacer que el contraste haga que se vean por delante el detalle y el contraste, ¿no es cierto? Es sencillo de entender, ¿no? El detalle es información, es elementos pequeños, algo lineales y contrastados ahí en pequeño. Entonces se verá por delante. Todo este recorrido entre este espacio que está en primer plano y el último plano, es decir, acá en el borde, el último plano, tiene que haber una gran diferencia. Y lo mismo va a ocurrir acá en todo este recorrido, ¿no? Entonces es como un campo de estudio todo este espacio que queda aquí. Tenemos que ir haciendo el estudio, es decir, el degradado, el contraste, el manejo de los trazos y las texturas para que justamente se dé esa impresión de profundidad progresiva, ¿no? Entonces, lo que hace mi ojo, lo que hace mi cerebro, es decirle a mi mano: acá tienes que ir contrastando, acá tienes que ir suavizando el efecto, generando sensaciones de sombra a través de los trazos, con más detalle, con más laboriosidad en ciertas partes para que puedan venir hacia adelante.
siempre el asunto es ofrecer sensaciones visuales tridimensionales, ¿no? Casi todo el curso se refiere a ello. ¿Qué tanto podemos captar de la realidad los aspectos que nos van indicando y definiendo aquella dimensión, ¿no? La tercera dimensión? Obtenemos los tamaños, pero tenemos que visualizar en nuestro dibujo también cómo se van alejando los objetos. Bien, entonces a un elemento dado como modelo, lo que tenemos que hacer es tratar de obtener de él todos los datos suficientes para hacer una expresión tridimensional de él. En este caso, ¿no?, que queremos ese tipo de dibujo muy analítico, muy académico, muy realista. Bien. Más contraste viene hacia adelante, pero eso implica que yo solamente debería darle contraste a estas zonas de primer plano, es decir, con esa intensidad, ¿no? Si yo comienzo a darle intensidad al último plano, pues ya no me queda lápiz, ya no me queda poder de oscuridad y de contraste para poder darle contraste acá. Entonces, si le doy acá mucho contraste, acá tendría que ser menos. Puede ser que en el modelo me indique algo opuesto, ¿no? Por suerte acá no. Acá existe como un reflejo que viene la luz desde el lateral haciendo una claridad que debilita los tonos de ese último plano. Bien, entonces tenemos que estar preparados a copiar algunos aspectos, ¿no?, y darle énfasis a otros. Es decir, ahí ya no copiamos, sino interpretamos, ¿no? Necesito que esto venga por delante, entonces los contrastes que están hacia el fondo me estorban. ¿Cómo hago entonces? Tengo que intensificar las líneas y los valores. Aumentan los valores, ¿no? Acá en este sector hay una fuerte expresión de sombra proyectada que me va a servir muy bien, ¿no? Y esos pequeños cortes donde yo vea cierto detalle que me sirve para que este elemento venga hacia adelante, voy a utilizarlo, ¿no? Un uso plástico. En el trabajo de sombreado analítico y de apariencia algo fotográfica, merece una elaboración al centímetro. O sea, yo tengo que ir cubriendo limpio los valores en toda esta área y fijándome que a cada centímetro esté ocurriendo el efecto natural de la sombra.
de la textura también un poco y de la sombra, pero a cada centímetro. Y donde el detalle necesite una elaboración mayor, entonces empino el lápiz y produzco entonces los pequeños efectos que van ocurriendo en la textura. El estudio de la textura, es decir, esa piel del elemento, ¿no? Esa rugosidad que pueda tener, los pequeños accidentes, rayones, cambios en su apariencia más superficial, cambios de color más oscuro, pequeñísimas protuberancias. Entonces todo eso lo vamos estudiando de manera que sí se siente un primer plano. Eso también es un tipo de perspectiva, ¿no? Un tipo de análisis en la que informamos al ojo del espectador que este elemento tiene esa calidad, esa cualidad en su superficie, y nos da una expresión fuerte de corporeidad. Este es nuestro elemento final del curso, ¿no es cierto? Yo hubiese querido hacer también una parte referente a la figura humana, es decir, cómo la perspectiva podemos estudiarla en la figura humana también cuando ocurren los escorzos o las disminuciones en los tamaños, cuando se estira por ejemplo un brazo por delante y se ve una mano grande y la otra queda por detrás, entonces hay dimensiones distintas, ¿no? Los tamaños de la mano cambian y ese tipo de cosas, ¿no? O las composiciones en donde existe pues una relación de elementos, ¿no? Las personas se van viendo hacia la profundidad más pequeñas. También, ¿no? Ese tipo de cuadros son que ocurren en los paisajes, por ejemplo, ¿no? Pero ya tenemos que enfocarnos. Entonces lo dejaremos para otro libro, tal vez una edición nueva con otro grupo de videos en donde podamos estudiar la figura en específico, porque veo que también es un tema hermoso, pero va para más largo, ¿no? Si nos centramos nosotros acá en los elementos complejos, entonces lo vamos a entender bien y lo vamos a dominar. En el taller existe el curso de figura simple, en donde estudiamos la estructura del cuerpo, la perspectiva, pero con los geométricos, desde el punto de vista sencillo, para que jamás te falle la sensación de perspectiva cuando haces la figura humana, ¿no? Pero es en base a un modelo tipo muñeco, ¿no? Un modelo simple, geométrico, hasta llegar a dominarlo, ¿no? Siempre en los libros de figura suele empezarse con ese tipo de explicaciones geométricas, en donde se trabajan las tres masas, ¿no? La masa de la cabeza, la masa del tórax junto con la pelvis, y la pelvis es la otra masa, ¿no? Cabeza, tórax, pelvis, y las extremidades también aparte. Entonces se maneja todo ese conocimiento por medio de los elementos, así como hicimos nosotros, como si fueran estos elementos: cabeza, pelvis, el tórax. Entonces le dan movimiento a la perspectiva y así se fundamenta inicialmente, ¿no? el estudio de la figura. Pero en los libros lo pasan de una manera veloz, rápido, para llegar a, qué sé yo, las proporciones, el sombreado, la anatomía,
que también es muy interesante, pero no le permiten al dibujante hacer un amplio dominio de ese primer aspecto, ni siquiera en los talleres, ¿no? O sea, no existe pues un taller que yo sepa en donde solamente se elabore el muñeco, ¿no? Hasta dominarlo. Pero yo estoy seguro que si un dibujante inicia hasta dominar el muñeco, su estructura y su perspectiva, ya jamás en su carrera va a tener problemas de la elaboración de las diagonales y las líneas de fuga, ni en el retrato, ni en el desnudo, ¿no? Cuando trabaje las formas complejas de la figura humana. Bien, sí, pues ese curso está disponible. ¿Se dan cuenta entonces? Yo voy elaborando los degradés, voy elaborando la textura y se va sintiendo cada vez más la sensación fuerte de cercanía de estos planos, ¿no? Pero tengo que guardar mis máximos contrastes para estos elementos que están cerca, ¿no? Tanto en las zonas grandes amplias como en las zonas pequeñas podemos dar esa misma sensación, ¿no? Si yo hago acá el contraste, hay una luz por arriba y un reflejo fuerte por abajo, entonces yo genero textura y un contraste de valor en la zona media, entonces se va a sentir, sí se va a sentir la dimensión de profundidad, ¿no? Acá, ¿no? Entonces se va a sentir que esto es circular, tubular, pero esta sección de acá está más cerca, porque yo estoy dando información y contraste a esos lados, ¿no? Por ejemplo, acá hay una textura, un quiebre, entonces yo hago mis trazos un poco imitando esa misma esa misma piel, ese mismo accidente que ocurre ahí. Entonces doy información solo en una zona, ¿no? Solamente en una zona específica doy información, y en los laterales, arriba y abajo, ya no tanto, pero tiene que ser gradual, ¿no? Si queremos el estilo más realista tendría que ser gradual, no muy de golpe, ¿no? Porque si no pierde naturalidad. Bien, eso es, ¿no? Estoy haciendo ahí esto. Tal vez la luz no lo deja ver bien, ¿no? Pero se dan cuenta como es una textura rugosa, tubular, pero realista, ¿no? Entonces, en lo poco podemos hacer mucho. Con elementos sencillos podemos ir logrando eh, unos efectos excelentes, ¿no? Siempre el bodegón se trabajó como un adiestramiento inicial en los talleres, ¿no? Me refiero a los talleres antiguos, desde el Renacimiento. Se tenía idea pues que de repente el bodegón no era un tema, no era un tema protagonista, ¿no? Simplemente era algo que acompañaba, ¿no? Si se tomaba, por ejemplo, la temática de, qué sé yo, el dios Baco, ¿no? En la mitología. Y entonces se hacía una pintura también de uvas, las hojas, ¿no? Como hacía Caravaggio, ¿no? O muchos otros. Velázquez, ahí tienes en el libro, por ejemplo, El aguador de Sevilla, en donde hace vasijas, pero perfectamente bien construidas, ¿no? Son primorosas, podría decirse. Por eso es que en el PDF, en tu libro, hay una página donde está la fotografía del aguador de Sevilla.
casi quedando sin lápiz. Entonces, ya en otras épocas el bodegón ya de repente en el siglo XVIII cobra protagonismo, ¿no? Se ve que es un tema también muy potente y servía excelente como decoración, ¿no? Con elementos, a veces animales. ¿No? El bodegón servía ya en el siglo XVIII como decoración. Incluso ponían el ganso, el pato, el conejo, los pescados, ¿no? Como los bodegones de Chardin, ¿no? En Francia. Extraordinarios ejemplos. Entonces ya el bodegón se vuelve protagonista, ya es un tema importante también, ¿no? No solamente el retrato, no solamente los temas históricos de batallas, sino también el bodegón. Y en nuestra época también hay muchos practicantes, ¿no? de la naturaleza muerta, como le dicen, ¿no? Bien, yo creo que este curso merece una segunda parte de paisaje y figura, ¿no? Pero no te recomiendo que abordes esos temas a la ligera sin antes haber hecho muy esforzados estudios en el bodegón, ¿no? Justamente lo que se aboca a nuestro curso. Ahora lo que estoy haciendo es darle pulimiento a cada centímetro, pero en cuanto a la calidad del valor, la limpieza del valor, ¿no? Siempre contrastando estas partes que necesito fuertes, con textura, con una fuerza en el contraste. Eso es lo que necesito acá, ¿no? Que tenga mucha fuerza en el contraste y detalle, ¿no? Cuando aplicamos detalle en los primeros planos, el ojo se queda ahí observando y observando, o sea, el ojo va a aceptar de que esto es el primer plano, porque allí hay detalle y en el fondo no. ¿No? Cuando yo paso mi dedo así, podría ser un esfumino, ¿no? Se frotan algunos tonos y se disuelven, pero no puede ser un recurso muy gratuito, ¿no? Solamente en algunas zonas, es como un esfumino. Y la parte dura, la parte de concreción de la forma, ya la hacemos con la punta del lápiz y ofreciendo información un poco más específica. Ya ahí no esfumamos nada y seguimos colocando la textura poco a poco, ¿no? Sobre todo en el primer plano, todas estas zonas de acá, ¿no? Requiero entonces darle más información al ojo, entonces sigo haciendo más y más texturas pequeñas, ¿no? Las que yo puedo llegar a ver ahí en el Huaco, esas cerámicas precolombinas, por su misma edad, hace que tenga mucho carácter, se notan los siglos encima. Y tenemos mucho por estudiar, ¿no? Acá entonces estos tonos, estas texturas que yo puedo detectar ahí, me van a servir perfecto para traer la vista a estos primeros planos, ¿no?
Entonces aprovecho estos primeros planos para ahí sí, con el lápiz muy fino, muy afinado la punta, limpiar los tonos y ofrecer sensaciones de textura micro, ¿no? Pequeñita. Tienes que observar que mi cartulina tiene poco grano. Tiene, pero muy poco. Lo que me gusta es que dentro del curso empezamos con un tratamiento sencillísimo para que responda al sistema de dibujo, ¿no? Es decir, suelto, con una línea gruesa, en donde solamente nos enfocamos en la estructura, ¿no es cierto? La parte dura del curso. La estructura. Ahora tú observas los videos, has hecho sus prácticas, pero tienes que seguir haciéndolas. No se trata de hacer solamente las prácticas que ves acá en vídeo. Fíjate, en el PDF tienes bastantes láminas para que puedas utilizar como ejemplos, como modelos, ¿no? Tú pon también tus modelos ahí en tu casa con herramientas, con elementos sencillos, así como los que ves acá. Yo he tomado un huaco del estante de mi sala porque me gusta, porque es una forma que me parece sumamente atractiva en el diseño, y me pongo a estudiarla, ¿no? Ahora, en la parte inicial del curso, entonces hemos revisado bastante las estructuras de bloques simples. Hemos ido pasando gradualmente hacia una representación estructural de elementos complejos, y este sería la última demostración, ¿no? En donde ya nos aplicamos a un tratamiento mucho más delicado para poder conversar acerca de las sensaciones mismas superficiales, que también nos dan nociones, nos dan indicaciones de delante, atrás, progresivamente, ¿no? Un tratamiento más fino, un estudio algo más fino, ¿no? Pues de repente te gusta mucho la parte lineal, pero debes tener presente que esta parte sensorial, de sensaciones táctiles, también va a completar tu expresión plástica, tu expresión visual de la perspectiva. Sin el conocimiento de estos recursos ya más superficiales por encima de los otros, no va a estar completa tu formación. Muy bien, ya casi voy terminando. Ya casi voy terminando, a la vez que ya me voy despidiendo entonces del curso. Este vendría a ser el último video. Espero en corto tiempo entonces poder hacer la sección siguiente acerca de paisaje y de figura humana, ¿no? Pero no sé todavía cuándo podré hacerlo. Bien, pero hemos entendido un método de estudio, eso es lo principal, ¿no? Entonces, tal vez tú mismo puedes ir haciendo tus elaboraciones. Las nociones básicas ya las tienes bastante bien aprendidas. Muy bien. Voy a ver si puedo obtener 2 o 3 luces que me muestra el modelo. Y al apoyarme sin querer voy ensuciando los bordes, ¿no? Entonces finalmente imagina que es un trabajo
que tienes que entregar. Limpia todos los bordes un poco. Se comprende que podría estar un poco sucio, ¿no? Porque nos hemos apoyado. En este caso no use un tiento, ¿no? Un tiento vendría a ser una vara en donde apoyas, ¿no? Apoyas el brazo. Tal vez debí usarla, ¿no? Para que no ocurra esto, ¿no? Que se queda un poco manchado ahí. Muy bien. Finalmente entonces una firma acá, creo. Y me despido, ¿no? Me despido entonces. Vamos a ver el elemento. Este es el elemento. Recuerda que yo te dejo ahí una foto ahí desde 2 o 3 vistas, y termina nuestro elemento, ¿no? Ahí también te dejo unas fotos de detalle del dibujo para que las tengas presente. Siempre revisa el PDF. También te dejo otro tipo de fotografías que tú puedes utilizar en el caso de que no tuvieras ningún espacio en tu casa, no tuvieras así una mesa con luz. Puede haber, ¿no? Quienes tienen un taller muy cómodo y otros que no. Bueno, no importa, yo te dejo ahí unas fotografías que puedes utilizar para que hagas estas elaboraciones, ¿no? Es importante entonces siempre tener la idea del elemento visto en esquema para luego pasar al detalle. Bien, video final entonces, y me despido. Gracias por apoyar el taller. Muy amables. Hasta luego, muchachos. Cuídense mucho. Un abrazo.